Cataclismo mortal. Los días oscuros de la peste negra. Adéntrate en las sombras de la historia, donde la peste negra teje su misterio. ¿Qué secretos guardan las páginas manchadas de este capítulo oscuro? Desde las callejuelas medievales hasta los campos asolados, nos sumergiremos en un pasado plagado de pestilencia y desafíos. ¿Cómo cambió para siempre la humanidad en medio del caos? Acompáñanos en este viaje inmersivo mientras desentrañamos los misterios de la peste negra y descubrimos cómo, incluso entre las sombras más oscuras, la esperanza puede emerger como una luz tenue. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. En el transcurso del siglo XIV, entre 1346 y 1347, surgió la peor epidemia de peste en la historia europea, solo comparada con la que afectó al continente durante el reinado del emperador Justiniano en los siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se mantuvo presente en la vida de la población europea hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Aunque la enfermedad persistió, nunca volvió a manifestarse con la misma intensidad que durante el periodo de 1346 al 1353, cuando dejó una marca indeleble en la conciencia y el comportamiento de las personas. En esa época, otras enfermedades endémicas como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, esta última siendo la más temida, continuaban azotando constantemente a la población. La peste dejó un impacto aterrador. Era un visitante inesperado y letal, cuyo origen y cura eran desconocidos. Además, su alcance no discriminaba entre ricos y pobres. Quizás debido a este aspecto, afectando tanto a mendigos como a reyes, encontramos en las fuentes escritas descripciones exageradas y casi apocalípticas. Número 1. Algunos creían que la peste tenía un origen astrológico. En la Edad Media, las explicaciones sobre el origen de las enfermedades contagiosas eran variadas. Algunas, heredadas de la medicina clásica griega, atribuían el mal a los miasmas, es decir, la corrupción del aire causada por la emanación de materia orgánica en descomposición. Esta se transmitía al cuerpo humano por respiración o contacto con la piel. Otros imaginaban que la peste podía tener un origen astrológico, como la conjunción planetaria, eclipses o el paso de cometas. También se consideraba un origen geológico, relacionado con erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Número 2. Se impulsó la investigación de la enfermedad por miedo a un contagio global. Fue solo en el siglo XIX cuando se superó la noción de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un contagio global, dado que la epidemia se expandió por vastas áreas de Asia, impulsó la investigación científica. De manera casi simultánea e independiente, los bacteriólogos Kitasato y Yersin descubrieron que la bacteria responsable de la peste bubónica era la Yersinia pestis. Esta bacteria afectaba a las ratas negras y otros roedores, transmitiéndose a través de parásitos, especialmente las pulgas, Chenopsilla cheopis, que inyectaban el bacilo a los humanos mediante su picadura. Número 3. El contagio de la enfermedad era fácil, porque ratas y humanos compartían espacios como graneros, molinos y casas. La peste bubónica era una zoonosis, una enfermedad que se transmitía de animales a humanos. El contagio era fácil, ya que ratas y humanos compartían espacios como graneros, molinos y casas, donde se almacenaba y procesaba el grano que era la alimentación principal de estas ratas. Ambos también compartían rutas de viaje y se trasladaban en los mismos medios, como barcos. La bacteria causante de la peste rondaba los hogares durante un período de entre 16 y 23 días antes de que aparecieran los primeros síntomas de la enfermedad. Pasaban de 3 a 5 días más hasta que se producían las primeras muertes y tal vez una semana adicional
hasta que la población tomaba plena conciencia de la magnitud del problema. Número 4. Aunque la variante más común fue la peste bubónica, la realidad era que esta enfermedad tenía otras formas. La peste bubónica se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de nódulos linfáticos, conocidos como bubones o carbuncos. Este término dio origen a la denominación peste bubónica. La enfermedad incluía supuraciones, fiebres elevadas, escalofríos, rampas y delirio. La variante más común era la peste bubónica primaria, pero existían otras formas. La peste septicémica involucraba la entrada del contagio en la sangre, evidenciándose con manchas oscuras en la piel, lo que le valió el nombre de muerte negra. La peste neumónica afectaba el sistema respiratorio, generando tos expectorante que podía propagar la enfermedad por vía aérea. La peste septicémica y neumónica no dejaban supervivientes. Número 5. Su origen y propagación provenía del ejército mongol. La peste negra en la mitad del siglo XIV se propagó rápidamente por la cuenca mediterránea y Europa en pocos años. Su origen se ubicó en Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, donde surgió la enfermedad. Se especuló que los mongoles propagaron el contagio lanzando sus muertos con catapultas a los sitiados, pero es más probable que la bacteria haya ingresado a través de ratas infectadas con pulgas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. La velocidad de propagación de la peste negra ha generado debates entre los historiadores. Algunos sugieren que la forma predominante fue la peste neumónica, transmitida por el aire, lo que aceleró la propagación. Sin embargo, cuando la enfermedad afectaba los pulmones y la sangre, la muerte ocurría de manera segura en cuestión de horas, a veces antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el medio de transmisión. Dada la rápida mortalidad de los portadores, la transmisión por esta vía sería breve, haciendo que la expansión fuera más lenta. Número 6. La propagación se produjo a través de barcos y personas que transportaban los agentes letales. Los indicios sugieren que la plaga fue principalmente de peste bubónica primaria. La transmisión se llevó a cabo a través de barcos y personas que transportaban inadvertidamente los agentes letales, ratas y pulgas infectadas entre mercancías o en sus propios cuerpos. De esta manera, sin ser conscientes, propagaron la peste en los lugares a los que llegaban. Las principales ciudades comerciales fueron los principales puntos de entrada. Desde estas ciudades, la plaga se extendía a los burgos y villas cercanos, que a su vez la propagaban hacia otros núcleos poblacionales cercanos y el campo circundante. Simultáneamente, desde las grandes ciudades, la epidemia se expandía hacia otros centros mercantiles y manufactureros ubicados a larga distancia mediante lo que se conoce como saltos metastásicos. La peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades recién afectadas se convertían a su vez en nuevos epicentros de propagación a nivel regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar hasta 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre variaba entre 0,5 y 2 kilómetros, disminuyendo en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Esto explica por qué muy pocas regiones se libraron de la plaga, posiblemente solo Islandia y Finlandia. Número 7. Increíblemente, mientras mayor es la población, la propagación es más lenta. A pesar de que muchos contemporáneos optaban por huir al campo al detectarse la peste en las ciudades, se decía que lo mejor era escapar pronto y regresar tarde. De alguna manera, las ciudades ofrecían mayor seguridad. Esto se debía a que la propagación era más lenta, ya que las pulgas tenían más víctimas a las cuales atacar. De hecho, se ha observado que la progresión de enfermedades infecciosas es más lenta en áreas con mayor densidad de población. La huida, en realidad, contribuía a propagar la enfermedad sin dejar prácticamente zonas a salvo, y el campo tampoco escapó de las garras de la epidemia. Número 8.
Las cifras de mortalidad por la peste negra fueron espeluznantes. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, estudios recientes revelan cifras impactantes. El índice de mortalidad pudo haber alcanzado el 60% en toda Europa, ya sea como resultado directo de la infección o por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, incluyendo muertes por hambre y el fallecimiento de niños y ancianos debido al abandono o la falta de cuidados. En la península ibérica, por ejemplo, se estima que la población pudo haber disminuido de 6 millones a 2 o 2,5, lo que representaría una pérdida del 60 al 65% de la población. En Navarra, se ha calculado que la mortalidad fue del 60 al 65%, mientras que en Cataluña osciló entre el 50 y el 70%. Más allá de los Pirineos, los datos respaldan la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán, falleció entre el 58 y el 68% de notarios y jurisperitos. Tasas similares afectaron al clero en Inglaterra. En la Toscana, una región italiana conocida por su dinamismo económico, la pérdida de población osciló entre el 50 y el 60%. Ciudades como Siena y San Gimignano perdieron alrededor del 60% de sus habitantes, mientras que Prato y Bolonia experimentaron pérdidas algo menores, alrededor del 45%. En Florencia, de sus 92.000 habitantes, quedaron poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos se redujeron a tan solo 30 millones entre 1347 y 1353. Número 9. Algunos sugieren que la alta mortalidad causada por la peste aceleró el inicio del Renacimiento y el comienzo de la modernización de Europa. Los brotes posteriores de la epidemia detuvieron en seco la recuperación demográfica de Europa, la cual no se consolidó hasta casi un siglo después, a mediados del siglo XV. Para entonces, ya eran evidentes los efectos indirectos de esa catástrofe. En las décadas que siguieron a la gran epidemia, se produjo un notable aumento de los salarios debido a la escasez de trabajadores. Además, se observó una significativa migración del campo a las ciudades, las cuales recuperaron su dinamismo. En el campo, parte de los campesinos pobres lograron acceder a tierras abandonadas, lo que aumentó el número de campesinos con propiedades medianas y brindó un nuevo impulso a la economía rural. Por lo tanto, algunos autores sugieren que la alta mortalidad causada por la peste podría haber acelerado el inicio del Renacimiento y el comienzo de la modernización de Europa. En última instancia, en las sombras de la peste negra, una tragedia que asoló Europa, emergen historias de resiliencia, transformación y renacimiento. La mortalidad masiva desencadenó cambios sociales, económicos y culturales, marcando el camino hacia el Renacimiento. En los escombros de la desesperación, surgió una nueva era de creatividad y prosperidad. La peste negra, aunque dejó cicatrices profundas, también abrió las puertas a la resurgencia de la humanidad. Desde las tinieblas de la pandemia, Europa emergió transformada, cimentando un legado que resonaría a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.